presentación yo la he denominado el tratamiento quirúrgico de la enfermedad metabólica. En el mundo hoy en día se han cambiado los titulares de la mayoría de las editoriales que hablan de cirugía bariátrica para hablar de cirugía en enfermedad metabólica, porque definitivamente es importante el tratamiento y el impacto que hay sobre la obesidad, pero es muchísimo más importante el tratamiento y el impacto que se tiene sobre la enfermedad metabólica. Entonces vamos a ver algunos detalles de qué es enfermedad metabólica, cómo definimos este tipo de problemas. Esta presentación está hecha así porque fue dada en un congreso la semana pasada, por eso aparece parte de mi hoja de vida. Y para muchos de los cirujanos se nos presentan estas dilemas de palabras, de cosas que no son muy frecuentes en el manejo de un cirujano. Diabetes, enfermedad hepática, insulina, hormonas, péptidos, glucagón, GLPT1, enfermedad pancreática, hipotiroidismo, dislipidemia, etcétera, no son temas que sean frecuentes para los cirujanos. Y cuando nosotros nos ahondamos en el tratamiento de enfermedades metabólicas, es indispensable que tengamos esto como un verdadero dominio de parte de lo que tiene que ver con cirugía. Es muy evidente esta globesidad, a la cual en cada momento es más frecuente. Estamos nosotros dentro de los países con un importante crecimiento del índice de masa corporal en relación a la población general, no tanto como en Norteamérica, no tanto a nivel de Latinoamérica. Hay dos polos, dos liderazgos importantes, uno en México y en otro en Chile, aunque lo que no se sabe exactamente es si ellos tienen esas tasas de obesidad porque tienen mejor estadística o porque de verdad tienen más gente con obesidades extremas. Tuve oportunidad de he estado en muchas oportunidades en hospitales en México, en entrenamiento, y lo mismo en Argentina, que también figuran ahí con un gran porcentaje. Pero en México me llamó la atención la obesidad infantil, cómo los niños, tal vez por un efecto cultural, de que a ellos les gusta que coman picante, les gusta que coman ají, les gusta que coman sus chiles, y una forma muy interesante de disfrazar estos alimentos es con una gran cantidad de azúcar. Si ustedes recuerdan, y demás, es posible que hayan comido algunos de esos dulcecitos que pilones se llama, que al activarle los pies a un matachito por la cabecita le salen unos chorritos de chile, unos chorritos de picante, que tienen una gran cantidad de azúcar para que el niño los coma. Sí. Gran cantidad de morbilidades asociadas a la obesidad, y cuando hacemos evaluaciones de si la obesidad provoca mortalidad o no, resulta que hay una pobreza de informes con respecto a la mortalidad generada por obesidad. Y se dice que la mortalidad está dada por enfermedad cardiovascular o la mortalidad está dada por algunos otros elementos, pero no se le coloca directamente a la obesidad ninguna responsabilidad de muertes. Pues esto ha cambiado muchísimo. Parte de la razón es que a nosotros los médicos se nos olvida anotar el código E660, que es el código de la obesidad. Y si no anotamos estos códigos cuando hacemos diagnóstico, pues cuando hagan nuestros dirigentes de salud sus evaluaciones epidemiológicas no van a encontrar que la obesidad existe. De hecho, en Colombia nadie denuncia la obesidad. Simplemente hablan que la persona es diabética, que la persona tiene hipertensión, que la persona tiene dislipidemia o que tiene algún otro problema, pero se nos olvida decir que la persona tiene obesidad y por eso no tenemos las estadísticas que quisiéramos tener. Algo muy actual, algo muy llegando al año 2020, y es la relación tan importante entre mortalidad en personas jóvenes por COVID y obesidad, encontrando una importantísima relación entre el índice de masa corporal, la falla respiratoria y el pésimo pronóstico que estas personas tienen cuando llegan a cuidado intensivo. No necesariamente adulto mayor, no necesariamente superior a los 65 años. Personas jóvenes están muriendo en el mundo a causa de
de la falla respiratoria asociada al COVID y se ve directamente proporcional con un índice de masa corporal por encima de 35. Vemos cómo esto es un factor bastante importante en la toma de decisión de tratar a estos pacientes. Y el papel que tiene la industria en la génesis de esta enfermedad, pleno. Directamente relacionado, directamente proporcional a la producción mundial de azúcar y al incremento de las ganancias de la industria alimentaria, específicamente las exportaciones mundiales de azúcar y directamente de la mano de la ganancia que está teniendo en el mundo la industria farmacéutica vendiendo productos para la diabetes. Eso es un negocio. Yo lo engordo y usted le cobra por el medicamento. En otras palabras, nos estamos envenenando, nos están vendiendo el veneno y también nosotros estamos comprando el antídoto. Yo creo que tiene que haber una forma mejor de ver la cosa. Si sabemos que existe un veneno y también que existe un antídoto y que tenemos que pagar en dinero y que tenemos que pagar en salud y que estamos pagando en consecuencias, pues yo pienso que lo más interesante es evitar desde el envenenamiento y así no tenemos que gastar ni en el veneno ni en el antídoto. ¿Qué es esto? Algunos médicos todavía lo dudan, algunos dicen que eso no existe, que sí existe, que es una asociación de enfermedades. Hay algunos internistas que pues colocan en alguna duda, sus razones tendrán, pero de todas maneras la Federación Internacional de Diabetes ha dado sus posiciones, incluso con la participación de un colombiano, el profesor Pablo Aschner de la Universidad Javeriana, para establecer los diagnósticos o para establecer las condiciones por las cuales se puede hablar de síndrome metabólico o de enfermedad metabólica. Entonces, la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad, la IPSO, la cual yo represento en esta parte del mundo, porque soy miembro activo de la IPSO y soy conferencista en algunos de los congresos que ellos hacen. Hace 3 años se estableció en el Congreso en Londres, se publicó este posicionamiento de qué es cirugía metabólica. Con observaciones desde las primeras gastrectomías, incluso ahí hay una imagen del profesor Billroth, que yo siempre la uso en mis conferencias, cómo al quitar el estómago se inducía una importante pérdida de peso en las personas que padecían la enfermedad. Como las primeras cirugías que se hicieron para quitar el estómago fueron cirugías por cáncer, se asumía que la persona perdía peso por el cáncer, pero se ha visto con el paso del tiempo que hay un importante efecto metabólico específicamente en el estímulo a nivel del páncreas y en una hormonorregulación de los péptidos intestinales que ayudan a que se pierda peso de una forma segura y de una forma progresiva. Este statement, posicionamiento de los diferentes especialistas se hizo teniendo en cuenta gente de muchas sociedades y de muchos países. Fíjense que Latinoamérica estuvo representado por Argentina, Chile, Brasil y México. A Brasil le debo muchísimo agradecimiento porque mi entrenamiento en esta especialidad lo tuve en el Gastrobeso Center con el profesor Galbao y con el profesor Albino Cardoso Ramos. Pero lo curioso es que esta definición de cirugía para diabetes y enfermedad metabólica fue el 60% de los médicos que participaron en estas definiciones fueron endocrinólogos y diabetólogos, ¿sí? Internistas, gastroenterólogos, cardiólogos, médicos generales, nutricionistas y solamente una cuarta parte de ellos eran cirujanos. Situación muy importante porque esto le da peso a que no se trata simplemente de un capricho de cirugía como en algunas oportunidades se menciona. Estas son los procedimientos aceptados universalmente por la IPSO y por la Asociación Americana de Diabetes. Y estos son los procedimientos
quirúrgicos bariátricos aceptados en Colombia por la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica. Yo soy, en este momento soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, ACOCIR. Y se clasifican en restrictivos y malabsortivos. Dentro de los restrictivos, ¿qué es lo que se pretende? Restringir la cantidad de alimento que entra al estómago. Son procedimientos que no afectan la función hormonal, son procedimientos que son buenos, creo yo, en el sobrepeso, pero no son tan ideales en la obesidad y mucho menos en la obesidad mórbida. Uno de los más sencillos es la colocación de un balón en el interior del estómago, esto se llama el balón intragástrico. El segundo que estoy mostrando aquí con el señalador es colocar una banda de pasta, de polímeros de silicona que se ubica en la parte subcardial, creando una división del estómago como si fuera un reloj de arena. Este procedimiento en este momento en nuestro medio nosotros no lo tenemos contemplado, ¿sí? Prácticamente está en desuso, llamémoslo así. No hemos vuelto a colocar procedimientos de banda hace más de 10 años. Colocamos muchos al principio de los primeros años de este siglo, hacia 2004, 2005, y en lo personal ya hemos tenido que retirar todos estos procedimientos. Otro procedimiento que hoy en día es muy frecuente es el conocido como gastrectomía en manga, en el cual se quita, se corta el estómago y se extirpa toda la parte que está, toda la parte de la curva mayor y el fondo gástrico. Todo esto se quita. Al quitar esto, pues el estómago queda reducido simplemente a la curva menor. Eso disminuye el tamaño aproximadamente en un 70% de la capacidad gástrica. En contraposición, hay otros procedimientos que se llaman malabsortivos porque hacen que no todo el intestino quede en capacidad de absorber. Dependiendo de cuánto intestino, vamos a hacer un bypass de 1 o 2 metros, etcétera. Algunos desde la región subcardial, otros desde la región antropilórica, otros desde la región postpilórica. Y son diferentes modalidades de lo que se conoce como componentes malabsortivos. ¿Y de dónde sale esta información y de dónde sale esta inquietud de estos tratamientos? Estos son algunos informes de British Medical Journal, quien en uno de sus editoriales en noviembre del 2014 sugiere que todos los pacientes con diabetes tipo 2 deberían ser asesorados por un equipo de cirugía bariátrica. Esto fue una noticia que fue muy escandalosa porque ¿cómo así que quién se atreve a decir que todos los pacientes con diabetes tipo 2 deberían ser evaluados por cirugía? Eso es una exageración. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Instituto Nacional para la Excelencia en Cuidados de Salud. Obviamente que esto tuvo muchos detractores, esto no puede ser, ¿cómo así que todos los pacientes? Pero la evidencia ha mostrado lo siguiente, ¿sí? Por esas fechas, en New England Journal también se publicó otro estudio en el cual nos muestran seguimientos inicialmente a 3 años, el estudio Stamped se llama este estudio, en el cual los pacientes se comparaban, pacientes sometidos a cirugía de obesidad y pacientes con terapias para diabetes, con resultados, mejores resultados indudablemente en los pacientes con cirugía. Este estudio fue publicado en 2014, ¿sí? Y aquí está el mismo estudio, Stamped, el mismo estudio publicado en 2017, ya pasó de 3 a 5 años y ya está el estudio de 2019 con 7 años de seguimiento, en los cuales se demuestra que los pacientes sometidos a procedimientos de cirugía tienen mejor resultado que los pacientes sometidos solamente a tratamientos farmacológicos o a tratamientos médicos y nutricionales supervisados. ¿Quién lo dijo o dónde se publicó? Aquí está la publicación de New England Journal of Medicine, que todos sabemos la credibilidad que nos da este tipo de publicaciones. Esto es una publicación para 2016
de Obesity Surgery, que es la revista oficial de IPSO, en la cual se habla de la posición, el statement de los diferentes expertos en su momento sobre algo muy interesante que son las indicaciones para cirugía. Y dentro de esas indicaciones para cirugía no se está hablando del peso, se está hablando de diabetes, enfermedad metabólica, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar, de osteoartritis, reflujo gastroesofágico, enfermedad hepática, enfermedad mental, endocrinopatías, infertilidad, cáncer, trasplantes, pseudotumor cerebrity, inflamación crónica, alteraciones del tracto geniturinario y alteraciones funcionales generales, con unos resultados muy interesantes en cuanto al cambio en la historia natural de esta enfermedad. Lo que tiene que ver con enfermedad metabólica, como las conclusiones de este estudio es que existe un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, o sea, mejor imposible, para hablar de la mejoría que tienen estos pacientes con control de los niveles de glicemia, con control de los niveles de hemoglobina glucosilada y con disminución de la utilización de medicamentos antidiabéticos y mejora del estilo de vida cuando son sometidos a este tipo de cirugías. No solamente en pacientes con enfermedad severa y con un índice de masa corporal de obesidad mórbida, sino con índices de masa corporal menores, este es obesidad grado 1, BMI de 30 a 35, tienen el mismo nivel de evidencia y el mismo grado de recomendación, sugiriendo que esta es una terapia muy efectiva. Igualmente sucede con enfermedad pulmonar, es muy frecuente el SAJOS, es muy frecuente el síndrome de apnea obstructiva. Ustedes saben que el tratamiento de esto es con una máscara de CPAP, que esto no es una buena calidad de vida. Indudablemente, los pacientes que nosotros operamos que tienen apnea obstructiva de sueño, máximo una semana después ya dejan de utilizar el CPAP. Es muy rápida la recuperación de estos pacientes. Igualmente el reflujo gastroesofágico, la osteoartritis, la esteatosis hepática, la hepatitis no alcohólica y por ende a su futuro la mejoría en el riesgo de que estas personas padezcan de una cirrosis o de un hepatocarcinoma disminuye cuando se hace este tipo de manejos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es la terapéutica quirúrgica en estos casos? ¿Qué es lo que se pretende y qué es lo que se hace en estos casos? En la región subcardial nosotros entramos por la paroscopia, siempre por la paroscopia, y cortamos la parte inferior del abdomen. Esto se hace con sutura mecánica, se separa completamente la región subcardial del resto del estómago y a esta región subcardial le tenemos que traer un segmento de intestino. Bajamos al yeyuno, seccionamos el yeyuno y subimos un segmento de intestino, el cual lo vamos a anastomosar a la región subcardial para reconstruir el tránsito intestinal. Este es bien interesante porque este es el principio de la cirugía y en la parte inferior se hace otra anastomosis igualmente para reconstruir el tránsito biliopancrático. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Vean, aquí viene en color azul el alimento y en color amarillo verdoso las secreciones gastroduodenales. No se encuentran, se van a encontrar solamente 1,5 metros o 2 metros más abajo, más distal, haciendo que estas dos asas, en una solamente haya bilis y páncreas y en la otra solamente alimento. Al no mezclarse, no se absorben. Y nosotros sabemos por fisiología que la mayor absorción se da en el yeyuno proximal, permitiéndonos, de azúcares refinados, perdón, permitiéndonos un control muy importante sobre la absorción de carbohidratos, que es en últimas lo que más hace daño a este tipo de pacientes.
Me pasé el anterior. Bueno, este es el principio terapéutico de la gastrectomía en manga. Igualmente una gran cantidad de alimento que cae al estómago, y lo que se hace con la gastrectomía en manga es disminuir el tamaño haciendo un corte a través de una previa disección, extirpando, extrayendo, esto se quita, esto se va, extirpando la curva mayor del estómago y el fondo gástrico, con lo cual se disminuye importantemente el volumen de alimento. En estos pacientes. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan costoso es desde el punto de vista de riesgos? Pues los efectos que se pueden presentar, la mortalidad, la morbilidad en estos casos es bastante baja, es la más baja de absolutamente todos los procedimientos que se hacen en cirugía general. Hoy en día un paciente que se somete a estos procedimientos con todas las condiciones de seguridad, con los protocolos de seguridad y con los protocolos de estabilización de pacientes, el fast track que comentaba esta mañana, el protocolo ERAS, hacen que sean un procedimiento muy seguro, muchísimo más seguro que una colecistectomía, muchísimo más seguro que una herniorrafia, muchísimo más seguro que cualquier otro procedimiento. En este momento, esos protocolos ya son ampliamente adaptados y adoptados por la Asociación Americana de Diabetes, incluso están incluidos, por acá dice, cirugía gástrica en pacientes con BMI, con índices de masa corporal por encima de 35. Vemos como incluso en la recomendación de 2017 dice que para los pacientes con diabetes tipo 2 se contempla incluso si no hay una gran obesidad. Con 30 de índice de masa corporal más diabetes se está capacitado para, desde el punto de vista de cumplir indicaciones, hacer un procedimiento de estos. Esto es parte de la experiencia que nosotros tenemos en nuestra agrupación, nuestro grupo de trabajo aquí en Foscal. Tenemos más de 1.600 procedimientos efectuados en los últimos 15, 16 años, con un modelo de atención que incluye nutrición, incluye psicología, incluye medicina de obesidad, incluye terapia física, endoscopia, etcétera, etcétera. Esto es parte de un trabajo que estoy haciendo con algunos de ustedes, los estudiantes que pertenecen al grupo de investigaciones del semillero quirúrgico, y es demostrar cómo existe la resistencia a la insulina. Son pacientes que nosotros vemos que tienen manifestaciones clínicas de hiperinsulinemia y asociado a esto, pues se vienen con una gran cantidad de enfermedad. ¿Cómo la calculamos? Lo calculamos por una relación matemática, ahí está la fórmula, entre la insulina y la glucosa. Esto es una aplicación que incluso ya se encuentra en los celulares o en los computadores, a los cuales le incluimos los niveles de insulina en un momento dado y los niveles de glucosa, preferiblemente preprandial. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas. Vemos muchas personas que tienen esta hiperpigmentación en algunas zonas específicas del cuerpo, como en el cuello, como en los pliegues axilares, en el pliegue submamario, como en los nudillos de los dedos, ¿sí? Y que sabemos que se deben a manifestaciones de hiperinsulinemia. Pues el objetivo de este trabajo es demostrar que la hiperinsulinemia va de la mano con enfermedad metabólica y que es una manifestación temprana de diabetes. Ejemplos. Una persona de 34 años de edad con 49 de índice de masa corporal, o sea, una obesidad mórbida muy evidente, un perímetro abdominal de 141 muy evidente, pero solo 92 de glicemia. ¿Quién va a pensar que una persona con 92 de glicemia sea diabético? Nadie va a hacer ese diagnóstico. Pero si le pedimos curva y fuera de eso le dosificamos insulina,
vea el resultado que tenemos de insulina. Normal hasta 25, en este caso 51. ¿Qué quiere decir que reciba glicemia, que tenga una preprandial en 92 y una post en 118? Cuando esta debería estar por encima de los 160, 170. Quiere decir que sí tiene insulina, pero esa insulina no actúa. ¿Por qué no actúa? Porque tiene resistencia. ¿Y cómo demostramos que sí tiene insulina? Con la medición de insulina. Aquí están los niveles de insulina y aquí están los resultados de esos niveles de insulina, con lo cual establecemos que sí tiene resistencia, se le practica la tabla matemática y nos da un índice de OMA de 11 con normal hasta 2.5. Luego, sí tiene resistencia a la insulina. ¿Sí? Otro caso, 24 años de edad, 94, nada más de glicemia, insulinemia 47, índice de OMA de 10.7 y estas son las manifestaciones clínicas. Estas son las manifestaciones clínicas que yo llamo predictores de enfermedad metabólica a mediano plazo. Otro caso, ahí están las manifestaciones clínicas, ahí está glicemia 104, leve incremento de los niveles de glicemia. No podemos hablar de que esta persona sea diabética, pero vea los niveles de insulina y el índice OMA 12. Otro caso, igualmente, personas muy jóvenes, igual. ¿Sí? Esto es lo que están haciendo el grupo de investigaciones liderado por Gonzalo Domínguez. Estos son los criterios de inclusión, este es el trabajo que ellos están llevando a cabo. Y estos son preliminares, estos fueron tabulados por Felipe López, que es mi hijo. Y se evaluaron los niveles de índice OMA antes de ser sometidos a cirugía y vean la caída de los mismos después de ser sometidos a cirugía y cómo la gran mayoría de pacientes están todos por debajo de el punto de corte, hablando de que ya no tienen resistencia a la insulina. Los resultados: medición de hemoglobina glicosilada antes de cirugía y medición de hemoglobina glicosilada, perdón, este es el índice de masa corporal, este es la hemoglobina glicosilada, este es el porcentaje graso. En el índice de masa corporal hay un importante descenso, pero no es tan marcado como el que vemos en la disminución de la hemoglobina glicosilada, este es el promedio que teníamos, de 6.9 lo bajamos a 5.2, ¿sí? Luego, eso nos permite concluir que el síndrome metabólico, que tenía una prevalencia del 71% en nuestra serie, bajó a solo el 4.7%. Un resultado contundente en la evaluación. Esta es la base de datos de donde salen todos esos números para que nos puedan creer. Y esto es producción intelectual nuestra en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esto es nuestro protocolo. Eso fue, ya les mostraré a ustedes en otro momento esto como con más calma, pero llama la atención que prácticamente yo no estoy contemplando el peso para tomar una decisión, sino si la persona sí tiene enfermedad metabólica, va a una cirugía de tipo metabólico. Si tiene enfermedad metabólica, va a una cirugía de tipo metabólico. Si tiene enfermedad metabólica, siempre va a una cirugía de tipo metabólico, porque consideramos que esto es lo que se debía hacer, ¿sí? Indicadores de resultado, esto es una tabla publicada en el libro de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, del cual también soy coautor. Ahí está en este libro, si lo quieren descargar o si lo quieren en físico, pasen aquí por mi oficina y les regalo este librito. Es un manualito pequeño. También están las guías de práctica clínica de la del Ministerio de Salud en Colombia, que fueron escritas también por nosotros, por ACOSIP. Ayudamos al desarrollo de estas guías en el manejo de sobrepeso, la obesidad en adultos y también las guías de diabetes. En Colombia está la ley de la obesidad que defiende y permite los tratamientos relacionados con la obesidad y a través del plan del Ministerio de Salud, a través de MIPRES, se autoriza la ejecución en Colombia de este tipo de cirugías. Lo estamos haciendo en algunos casos por el POS, obviamente con las limitaciones de autorizaciones y limitaciones de costos, etcétera, que tiene esto. Mucha gente accede a este tipo de tratamientos por su propio interés y por su propio costo. ¿Qué nos espera en la época post-COVID?
pues terrible. Nos espera indudablemente un incremento del sedentarismo, nos espera malas costumbres alimentarias, nos espera una mala adherencia a muchas de las terapias. Muchos de los pacientes diabéticos dejaron de consumir sus hipoglicemiantes simplemente porque se les dificultaba ir a las farmacias a que se los despacharan. No han vuelto a control, no se han vuelto a hacer sus glucometrías con frecuencia y sí estamos en este momento viendo una avalancha de enfermos gravemente complejos con incremento del peso y con problemas que les van a afectar a mediano y a largo plazo. Además de el incremento de riesgo de muerte por obesidad que está demostrado en relación a la pandemia, y una publicación que me llegó la semana anterior, no he tenido tiempo de profundizarla, de qué tan cierta es, hace referencia a que las personas con un alto índice de adiposidad, en otras palabras obesidad, van a tener una menor buena respuesta a la vacuna para el COVID. Eso es terrible. Eso es terrible porque si estamos esperanzados en la vacuna y les decimos a estas personas, ustedes tienen mayor riesgo, tienen más enfermedad, tienen mayores problemas si presentan la enfermedad y fuera de eso la vacuna no les sirve, entonces tenemos que pensar en hacer algo para controlar este tipo de cosas. ¿Sí? La Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, aquí está mi nombre, hicimos un documento para reiniciar este tipo de procedimientos. Igualmente hay varios procedimientos que definen cuándo este tipo de cirugías se deben iniciar, cómo se deben optimizar este tipo de procedimientos para poder hacer este tipo de cirugías de una forma segura en nuestro medio.